Hola, mi nombre es Sebastián Ricard. También me dicen Bastian por mi usuario en Instagram. A ambos nombres respondo y algunos otros apodos también. Este es un podcast, juego, ventilador personal al que considero que a nadie le va a importar, pero como para mí es justamente un juego, tampoco me importa. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Excel de Cosas. El nombre es un homenaje a la cantidad de contenido que guardo en el Excel de cosas que me chupan un huevo, pero que al mismo tiempo, de muchas de ellas aprendo un montón. A veces a modo de revelación surgen en ese momento bien necesario. Se acciona la función buscar y ahí estoy, usando las cosas del Excel para la vida. ¿Cómo funciona este asunto? O sea, ¿qué es lo ideal? Porque sé que después vamos a terminar haciendo cualquier cosa, pero ¿qué es lo ideal? Vamos a interactuar desde mi perfil de Instagram, que es @bastianricard. Después lo voy a dejar ahí en el cosito, que no tengo idea cómo se hace, pero lo averiguaré. Ya que ahora no estoy trabajando, la idea es subir un capítulo por semana seguido de dos devoluciones. ¿Qué es esto, no? Yo propongo un tema random. Hablo de él, me respondo. Luego de una semana, a través de mi perfil, me van haciendo las preguntas que quieran, siempre dentro del tema del que hablé. O sea, no me pregunten cosas que no están en el tema porque no. Subida la primera devolución, o sea, cuando respondo a las preguntas, va a haber una devolución. Y como siempre pasa en la vida, uno tiene más preguntas que certezas. Entonces me devuelven con más preguntas acerca de las respuestas de la primera ronda de preguntas del tema que yo tiré al principio. Parece un quilombo, pero es fácil. Se pone el tema donde hablo solo. En Instagram me preguntan sobre cosas del episodio. Elijo 5 o algunas preguntas más. No sé si llegaremos a 5, pero algunas voy a elegir. Y de esas respuestas, sobre las primeras preguntas, ustedes me vuelven a preguntar cosas. Sigue pareciendo un quilombo, porque además estoy hablando más duro que la realidad, porque me da como mucho nervio todo. Imaginen que hasta ahora todo lo que dije estaba escrito porque me daba ansiedad, entonces lo escribí en los momentos que se me había ocurrido todo esto. También estoy grabando en un microfonito que me dio el banco antes de irme, así que es todo muy pequeño. Si me escuchan mal, si me escuchan bajo, ponele voluntad, subí el volumen y te pido mil disculpas. Iré mejorando si esto sigue. El primer episodio se llama de la siguiente manera y van a entender un montón, un- todo básicamente. Se llama así. Como esto es un Excel, es A1. Renuncié a mi trabajo después de 18 años. Wow, muchos deben estar diciendo, ah, con razón está tan al pedo, con razón está cocinando tanto, con razón está haciendo esto, con razón un montón de cosas. Y sí, la verdad que sí. Mi último día fue el 1 de julio, después cumplí 38 años y pasaron ya 2 meses y acá estoy. Nos fuimos a Ushuaia en agosto, empecé a buscar trabajo un poco antes de irnos y ahora estoy buscando de nuevo. Pero no vamos a hablar del futuro porque me da ansiedad. Vamos a hablar del pasado, que es donde mejor me encuentro porque soy muy de cáncer. Entonces, vamos a hablar de mi historia laboral. Que la verdad que estoy haciendo cuentas y se remonta a hace un montón de años. Porque si bien yo empecé a trabajar en el banco en el 2007, tenía 19 años para 20, con un flequillo hermoso, que si encuentro la foto la voy a usar de portada de este episodio. Pero lo que es el trabajo y mi relación con el trabajo surgió hace un montón. O sea, trabajo infantil, casi. Mi familia siempre se dedicó a lo gastronómico. Así que por allá, por el 97, 98, empiezan a vender comidas. Después de que papá se queda sin trabajo, él trabajaba en Fiat, porque es chapista, pero después en su mayoría de vida se dedicó a la gastronomía. Entonces empezaban a armar viandas y demás, y yo metidísima como siempre, empanando milanesa, jugando a la comidita, que me venía bárbaro también. Así que medio como un juego, medio en serio. Ponele que a mis 11 años empecé a ir todos los días a un lugar
y tener una obligación además de la escuela, ¿no? Pero realmente, en serio, y posta, 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 a tener un horario y una obligación con una retribución monetaria a mis 12 años en 1999, si no me equivoco. Mis amigos van a decir siempre con los años, vos, pero sí, me acuerdo de los años. Empecé a trabajar los sábados, siempre jugando al almacén, igual, ahí ya se habían abierto un almacén mis padres. Así que empecé jugando a cortar el fiambre, a atender señoras, a pesar el pan, siempre desde lo lúdico, pero estaba trabajando teniendo 12 años a todo esto. Entonces ahí empezaron a despertarme todos los sábados para atender, porque antes iba al colegio y era menor de edad. En ese momento era como la prioridad. Pero bueno, ahí empezó mi relación laboral en el mundo. Después, ya casi en la secundaria, se cerró el almacén y mis padres empezaron a dedicarse más a la gastronomía, así que empecé a trabajar en tipo cocinas industriales y demás, ayudando a armar las viandas, a cortar fiambre, a armar sándwiches, un montón de cosas, pero ya todos los días. Un horario muy de mierda, porque era las 3 de la mañana hasta las 7 8 que ya se iban las combis con todas las comidas para ser entregadas. Y esto hasta el 2007, que me toma el banco, como dije anteriormente, con un flequillo hermoso, lleno de ilusiones, y ahí empieza mi carrera bancaria. Pero mi relación con el trabajo empezó hace un montón de tiempo. Ya iniciado el banco fue todo totalmente nuevo, porque yo venía de cortar fiambre, de armar viandas, de tocar pan calentito, todo lo que tenga que ver con comidas, de trabajar en mi casa, de bajar de mi habitación en pantuflas en invierno y en ojotas en verano, con toda la cara deformada de dormir y seguir trabajando en mi casa, a la vida real, que fue justamente lo que quise buscar porque veía que todos mis amigos ya estaban trabajando, en ese momento daban pasantías en McDonald's. Así que imagínense la edad que tengo. Estos eran los 2000, no el 2000, no sean hijas de puta, pero sí 2005, 2005 me egresé, así que sí, 2004 y 2005 yo empiezo a ver como que todos mis compañeros empezaban a tener experiencias laborales reales, era lo que yo decía, trabajo real, porque no trabajabas en tu casa, porque salías de tu casa a conocer gente y a conocer la vida para trabajar de verdad. Así que empecé más o menos a buscar trabajo en el 2007. Yo ya estaba en la universidad totalmente obligada. Esa es otra historia, tal vez de otro episodio. Pero empecé en el 2007 y en septiembre me llaman acá a mi casa y creo que la persona que me tomó hasta que me fui del banco siempre la encontraba en la fiesta y se acordaba de la anécdota, porque la atiende mi mamá y le dice, no, Sebi está durmiendo. Eran las 2 de la tarde. Pero ¿qué pasa? Yo me había acostado a las 9 de la mañana después de haber estado despierto toda la noche trabajando. Así que imagínate la que me llamó para trabajar en el banco, y eran las 2 de la tarde, y ella estaba durmiendo, imagínate, no me iban a tomar, así que mi mamá se tomó la molestia de explicar toda la situación, de que el nene se había acostado a las 9 de la mañana porque trabaja de noche, y bueno, algo picó porque me llamaron, fui a la entrevista con un montón de chicas porque el puesto era de recepción, la mesa que estaba antes hace miles de años en los bancos, porque ahora no hay nadie, y te recibían y te enseñaban a usar las máquinas. Yo y un ejército de pibas, todas recibiendo la entrevista grupal. Así que me tomaron en Pilar, yo vivía en Pilar en ese momento, y la vida siguió. Cuando yo me senté ahí en la sucursal, me daba miedo hasta atender el teléfono, porque ¿de qué les iba a hablar? ¿Del fiambre? ¿Del pan?
de las viandas, en todos productos bancarios que yo todavía no, ni siquiera había tenido uno. O sea, yo venía de mi casa con 19 años, nunca había trabajado, así que la primera tarjeta de débito y demás la tuve con ese mismo trabajo, que además era una pasantía al principio, brindada por la universidad en la que estaba estudiando en ese momento. Después siguió, igual, pasé por todos los puestos en el banco. Fui vendedor, fui cajero, fui asistente, fui contador, fui gerente a cargo en la época de la pandemia. Y después este último tiempo que me había agarrado la locura de que no quería trabajar más en sucursales, porque ya el nivel de cortisol que me daba atender al público era muy elevado. Además de las crisis de ansiedad, del miedo a la gente, del miedo al mañana, porque yo me acostaba a dormir y tenía miedo a amanecer por la cantidad de cosas que podían llegar a pasar al otro día. Todo esto generado por los 15 años a ese momento de experiencia de trabajar en un banco, que si alguno de los que está ahí trabaja en un banco o trabaja al público, sabe muy bien de lo que hablo. Ese miedo de no saber cómo empieza y no saber cómo termina el día, porque te viene gente, la gente es muy diversa y por lo menos acá en Capital Federal se dificulta un poco los modales de las personas. Entonces, todo miedo. En ese momento surgió una oportunidad de trabajar remoto, veníamos de la pandemia, le agarré gustito a esos momentos donde pudimos trabajar remoto y la verdad que había encontrado como un equilibrio bastante lindo entre la vida real y la vida laboral. Porque esto de poder cortar y pasar días en casa o trabajar desde casa o como cuando nos vamos a Gesell, para los que me conocen ahora, que dudo que me conozcan ahora por esto, pero si ven en mi Instagram de vez en cuando nos vamos a Gesell y llevamos un montón de bolsas y un montón de cosas, bueno, ahí es cuando nos vamos a Gesell. Entonces poder contar con ese tiempo para ir y venir o trabajar desde allá incluso me hizo muy bien. Así que me surgió otra posibilidad, me presenté a un posting para trabajar desde casa en otro sector, así que los últimos 2 años y medio del banco no estuve trabajando 100% de casa, iba 2 veces allá a la oficina, pero la gran cantidad las hice remoto, que es lo que yo estoy buscando ahora. Así que si se da el milagro de que alguno de ustedes tenga trabajo remoto, me avisan, básicamente. Yo estoy buscando igual todos los días. Pero ya les dije, no quiero hablar del futuro porque me da ansiedad. Esa fue mi relación con el trabajo hasta este momento. Yo me voy cortando un poco también porque trato de respirar, si no parece como que trago aire y me trago. Igual ya estoy un poco más tranquilo que al principio, pero también esta situación de hablar solo y hablarme y responderme por las cosas que voy diciendo se me hace difícil. Estoy muy acostumbrado a la estructura de la terapia, donde yo hablo en su mayoría y me responden o me paran y me dicen o me retan o me indican, pero así hablar solo es medio raro. Eh, Voy a hablar un poco más acerca de los años laborales de la vida real. Sí, a ver, no fue todo feo, porque yo siempre hablo de la ansiedad, que es lo que más me quedó. O sea, es lo que me molesta en el cuerpo, básicamente. Porque uno siempre señala las cosas que molestan. Cuando uno está sano no dice, ay, qué lindo, cómo no me duele nada. No, decís, la puta madre me duele la rodilla. Entonces, esto es lo mismo. Es como que cada vez que hablo del trabajo caigo en la ansiedad que me dejó, el cortisol que se me elevaba, las veces que la pasé como el orto. Pero hubo situaciones lindas, si no hubiera durado 18 años. Si bien hubo situaciones extremas, de extremo estrés o de angustia o momentos donde he tenido que llamar a la policía,
porque hay gente que estaba a los gritos a la sucursal o golpeando cosas, porque se dan esas situaciones también. Hubo momentos lindos. A ver, a mí el banco me acompañó en todo mi proceso de transformarme en adulto. Yo entré, bueno, soy millennial, así que hasta los 27 habré sido adolescente y me animo a decir que hasta los 34. Hoy tengo 38, así que toda la adolescencia y mi transformación a la adultez, el banco me acompañó, me crió, me estresó y siempre fue como el sponsor de todas las decisiones que tomé. En mi primera mudanza, en mi primera tarjeta de crédito, la primera vez que exploté una tarjeta de crédito, el préstamo que me dieron para pagar esa tarjeta de crédito, después cuando compramos el auto, las crisis del 2018, si no me equivoco, eh, salieron al salvataje, cuando nos casamos, cuando nos mudamos de vuelta, la luna de miel en Bariloche, o sea, un montón de cosas me acompañó, no fueron todas malas, pero sí, esto es lo que me pasa cada vez que hablo del banco o de las situaciones laborales, caigo en esta situación de lo que me molesta o lo que arrastro desde ese momento. Y sí, es la ansiedad o sí, a veces tengo un poco de fobia social, que lo que me conocen van a decir, la verdad que no se te nota, pero bueno, como toda persona que también trabajó mucho tiempo de cara al público, sé fingir muy bien. Entonces, hay momentos donde uno puede estar con ganas de explotar o desmoronarse o ponerse a los gritos en medio de una situación social. Buena cara y buen día señora, ¿qué necesita señora? Me alegro señora, hasta luego señora. Bueno, el primero no lo voy a hacer muy largo, así que lo voy a dejar acá y les recuerdo cómo va esto. De todo lo que escucharon, de todas las cosas que se nombraron acá en este audio, me tienen que hacer preguntas si las tienen, si no las tienen, no las hacen, pero me gustaría que las tengan, porque si no, se termina todo acá y fue todo el pedo. Así que si tienen alguna pregunta, se van a habilitar algunas historias en Instagram, donde ustedes las van a dejar ahí, o me las dejan sueltas, así yo me vuelvo loco buscando las historias. Y la semana que viene subo una con las respuestas a estas preguntas, que seguramente lleven a hablar de otras cosas, porque así es la charla, vas allanando los caminos donde te lleva. Así que después de sus preguntas, daré las respuestas y después de esas respuestas, seguro tengan más preguntas, dependen de lo que surja en ese momento. Si me notaron durísimo, yo les pido mil disculpas. Esta es la primera vez que hago algo así. Imaginen que no te lo hago en video porque directamente van a ver la cara deformada. Pero la verdad que se sintió bastante bien. Vamos a ver ahora cómo sigue con las preguntas y todo. Pero muchas gracias por escuchar. Perdón si esto fue un dolor de ojete, pero tenía ganas de hacerlo y probar, jugar y usar un poco mi tiempo de desempleado. Que no sea solo cocinar y esas cosas. Muchas gracias. Esto fue Excel de cosas y espero las preguntas.